Vamos a cambiar radicalmente de tema. El Centro de Investigación e Innovaciones en Gerontología Aplicada de la Universidad Santo Tomás se presentó una propuesta que busca crear una plataforma para detectar a tiempo la demencia senil. ¿Cómo identificar el deterioro cognitivo? ¿En qué consiste la iniciativa? Bueno, para conocer más sobre este proyecto ya nos acompaña Claudia Carvalho, investigadora del Centro de Investigación e Innovación. Ahí la tenemos telemáticamente de la Universidad Santo Tomás. Gracias por habernos recibido hoy día, Claudia, día sábado tempranito. Para hablar de esto, nosotros estábamos leyendo aquí el brief de esto que es tan importante, sobre todo, Claudia, en un país donde incluso hoy día faltan geriatras, ¿no? Sin duda. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, carecemos de especialistas que puedan, digamos, atender a los adultos mayores y sobre todo patologías de esta naturaleza. Y básicamente esto repercute en que la pesquisa de demencias es muy baja. Entonces, muchas veces cuando ya el cuadro se presenta, cuando este síndrome clínico ya genera esta disfunción neuropsicológica o neurocognitiva, finalmente ya esto ya está desencadenado. Entonces, no hay muchas instancias para poder intervenir de manera temprana. Entonces, claro, efectivamente, un enfoque es digamos, la falta de profesionales, pero por otro, también de estudios que nos puedan dar la opción de determinar, digamos, o diagnosticar de manera temprana la demencia. Claro, mira, una cosa es que en Chile en general faltan geriatras en la salud privada, imagínate en la salud pública. Muchas veces a los adultos mayores en el CEFAM, en el consultorio, quien los atiende es un médico general y muchas veces un médico que está empezando también su camino en la medicina, pero seamos positivos, propositivos y veamos el lado bueno, porque incluso ese médico general, si tiene ganas y si tiene estos estudios a la mano, nos puede ayudar. Y en un comienzo, Claudia, es bien difícil determinar si estamos hablando de Alzheimer, si estamos hablando de demencia senil, si estamos hablando de otro tipo de patología, porque no es una enfermedad que se manifieste, una enfermedad bastante gradual, es bien difícil de detectar, ¿no? O de especificar. Absolutamente. De hecho, el diagnóstico de demencia es cuando ya está declarada cierta enfermedad neurodegenerativa, la cual es súper compleja de poder describir de manera temprana. O sea, las patologías, enfermedades neurodegenerativas, parten, digamos, después de los 65 años en su mayoría. Son muy pocas las que tienen como un origen genético, que en el caso, por ejemplo, del Alzheimer, que eso se ocurre mucho antes y por lo general existe un familiar que también lo ha tenido anteriormente, pero esos son muy poquitos casos. Por lo general es un tema más ambiental, el origen más ambiental, y en el fondo cuesta mucho describir o clasificar desde un inicio, porque ya la demencia, que en el fondo es un síndrome clínico, no es una patología en sí. La patología en sí son las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo Parkinson, Alzheimer, que ellas tienen sintomatología poco distinta unas con otras. ¿Te fijas? Depende muchas veces la red neuronal la cual se vea afectada, se va a ver, por ejemplo, involucrada las áreas funcionales. En este caso, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, lo puedes pesquisar porque existe un deterioro, por ejemplo, en la memoria episódica, te cuesta recordar las cosas. Entonces, o traer eventos, te fijas, de muy larga data. Entonces, dependiendo del origen, muchas veces podemos ir detectando si efectivamente es Alzheimer o no. Pero siempre la pesquisa creo yo que es muy, muy tardía. Claro, yo estaba leyendo el proyecto aquí a propósito de lo que ustedes plantean, que es la detección prematura, temprana, teniendo en cuenta que según el Ministerio de Salud el 1% de nuestra población tiene algún tipo de demencia, esa es como la cifra, el dato duro. Y uno a veces bueno, ustedes hacen mucho hincapié en que muchas cosas se pueden solucionar si se pesquisan a tiempo, que es como la gran pelea, la gran batalla, pesquisar a este enemigo en el momento temprano.
y muchas veces empiezan con comentarios de los papás de que se le empiezan a olvidar cosas que antes no se les olvidaban, como, no sé, estoy poniendo, por ejemplo, el nombre de un nieto, por ponerte un ejemplo, y los papás no solamente se apenan, se entristecen, se afligen, sino que se preocupan ellos y muchas veces incluso no cuentan. Efectivamente, de hecho muchos definitivamente llegan a padecer cuadros depresivos, lo cual acentúan todo esto. Hay un tema de aislamiento social tremendamente preocupante, que todo eso va intensificando la enfermedad. Entonces, nosotros apuntamos con nuestro estudio a evaluar factores de riesgo. Yo creo que es importante en las investigaciones poder evaluar adultos y adultos mayores, o sea, en el caso de nuestro estudio, evaluar personas desde los 45 años, porque ahí es donde nosotros apostamos a estos factores de riesgo metabólico que nos podrían dar señales. Consideramos que es una muy buena estrategia para finalmente poder encontrar algún predictor que nos indique qué personas van a estar, digamos, más predispuestas a padecer algún tipo de demencia. Entonces, alguna demencia. Entonces, en ese caso, y siguiendo esa línea, nosotros apuntamos a estos factores de riesgo metabólico. Y es un caso, digamos, las cifras son tremendamente alarmantes, porque los factores de riesgo metabólico, por ejemplo, como hiperglicemia, hipertensión, diabetes, colesterol alto, dislipidemia, son factores de riesgo que se van desencadenando desde edades muy tempranas y cada vez más tempranas. Entonces encontramos una población que sobre los 45 años ya padecen a nivel nacional alrededor de un 47-48%. Y de hecho esto aumenta un 61% en personas después de los 65 años. Entonces, si nosotros evaluamos todos estos factores de riesgo metabólico, este historial clínico de los pacientes, haciendo un seguimiento de estos factores de riesgo, nosotros sin duda podemos establecer, digamos, con herramientas, digamos, computacionales, de inteligencia artificial, podríamos describir qué personas podrían estar en mayor riesgo que otras. Sí, que heavy como todo tiene que ver, a la lipidemia tiene que ver con esto que hoy día escucha entre los amigos, según yo no soy experto, pero tan de moda de los famosos triglicéridos que se disparan y que uno pudiera pensar que no van a afectar, pero a largo plazo afectan. Entonces, lo interesante del estudio es que así como a los 45 años, los que ya llegamos a esa edad, empezamos a tomar una pastillita para el colesterol, ¿cierto? Para que eso para que nuestras arterias no se intoxiquen, digamos, en los 50 y en los 60, también deberíamos controlarlo desde el punto de vista de cognitivo, ¿cierto? Para ver qué tan propensos somos. Muchas veces yo escucho de amigos que dicen se me olvidan las cosas, hasta qué punto se le olvidan producto del estrés, de lo rápido que andamos o hay algo más profundo. Y esa detección no solamente puede ahorrarle mucho dinero al país como salud pública en general, sino que cuando se enferma una persona de demencia senil y sobre todo un adulto mayor, lo pasa mal toda la familia porque muchas veces no sabemos cómo ayudarlo, si llevarlo a un terapeuta ocupacional, cómo lo podemos ayudar en su día a día, si lo podemos ordenar de alguna forma en sus calendarios, en sus medicamentos. Es decir, todo el círculo familiar, además, Claudia, se ve involucrado en esto. Sin duda. Yo creo que las cosas más preocupantes no solo porque el síndrome clínico de la demencia puede ser tremendamente invalidante, sino que los costos paliativos son muy altos. Entonces estamos hablando de alrededor de, puede llegar a $10.980 el gasto por persona anualmente, y esto puede llegar a los $17.000 fácil. Entonces, pensando que tenemos bajos recursos, obviamente, justamente en esa etapa, es un costo familiar tremendamente importante cuando tienen personas que puedan padecer algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Entonces, sin duda los esfuerzos que hay detrás de las familias y que estas iniciativas puedan ir apuntando a poder retrasar
o poder evitar en lo posible que ocurra este fenómeno, sobre todo de manera más temprana, o sea, no es la idea. Entonces, estas iniciativas básicamente apuntan a eso. Nosotros estamos creando una plataforma que se llama Aging Meds, justamente por el síndrome metabólico. Y esta plataforma lo que busca es poder analizar fichas clínicas de los pacientes, el historial clínico basado en estos factores de riesgo metabólico. Y esto es súper interesante porque tomamos una muestra de sangre del paciente donde a través solamente de su sangre podemos encontrar biomarcadores que nos puedan, digamos, algunos candidatos, proteínas candidatas, que nos puedan orientar a qué enfermedad neurodegenerativa probablemente pueda padecer. Entonces, la idea de tener toda esta información es poder realizar un clasificador de riesgo temprano. Y lo interesante es que este clasificador de riesgo temprano nosotros lo podamos incorporar a modo dashboard en todos los sistemas de salud, ya en todo el sistema público. La idea es poder entregar conocimiento, poder aportar innovación para que el médico, para que el personal sanitario en sí pueda tomar decisiones basadas en información. Entonces, esto aparecería, imagínenlo como una especie de semáforo, donde la persona, todo el historial del paciente, pueda ir como una especie de semáforo. Entonces, el semáforo que está en rojo, por ejemplo, es una situación de alerta porque la persona tiene muchas probabilidades de padecer algún tipo de demencia a futuro, y el médico, teniendo esa información, puede actuar de manera más temprana realizando intervención con los pacientes. Entonces, o puede ir y llevarlo a que se evalúe, digamos, con algunos instrumentos neuropsicológicos. Fija, entonces, esa información es tremendamente valiosa, pero aquí tiene que ir de la mano, sin duda, de cambio a las políticas públicas con el uso de datos. Nuestros datos, todo lo que nosotros obtenemos, básicamente está codificado. No tenemos información sensible del paciente, pero lo importante es que aquí tiene que existir un trabajo mancomunado, en que las personas entiendan que su información de salud, su experiencia de salud, es tremendamente relevante para la ciencia, porque con ella podemos encaminar, digamos, ciertas soluciones para el futuro. Entonces, y que desde el punto de vista, digamos, clínico, digamos, del área de salud, también puedan tener esa visión de poder trabajar en conjunto en investigaciones para poder darle soluciones mucho más innovadoras, más eficientes a los adultos, a las personas mayores. Entonces, ese es nuestro foco, pero tiene que existir un trabajo mancomunado. Eso es tremendamente importante para que esto finalmente pueda llegar a ser un éxito y toda investigación que se pueda emprender en esta dirección. Ahora, nosotros tenemos muchos planes, porque esta es como la primera etapa en la que estamos en el proyecto, pero nos encantaría, por ejemplo, que en un futuro podamos tener biobancos de información. Todas encriptadas, pueden estar todas codificadas sin problema, pero tener biobancos de datos que realmente nos reporten información del paciente. Poder llegar y direccionar todo esto a una medicina mucho más especializada, mucho más de precisión, para poder abordar las problemáticas de las personas, quizás de manera un poco más individualizada. Por otro lado, toda esta información, poder también tener, no sé, muestras, por ejemplo, de los pacientes, no sé, se va a hacer un examen, poder tomar una muestra extra, de tal manera que poder tener biobancos, por ejemplo, de proteína, de proteómica, ¿te fijas? Entonces, si nosotros tenemos toda esa información, sería muy interesante que el resto, en fondo, de las empresas, inclusive, industria alimentaria, puedan hacer más más alimentos a medida. ¿Te fijas? Con las características propias de nuestra población. En el área farmacéutica lo mismo. Entonces, es importante conocer los datos de nuestra población. Tremendamente importante. Vamos a encontrar más soluciones, sin duda, pero debemos hacer un trabajo mancomunado
entre varios actores. Nosotros en el Centro de Investigación, bueno, en CIGAP, nosotros estamos enfocados a crear estas herramientas más innovadoras, pero vinculando al sector privado, al sector público, incluyendo a la comunidad, porque consideramos que la manera de abordar soluciones eficientes es a través del trabajo de distintos actores sociales. Y eso consideramos que es un cambio de paradigma que tiene que ocurrir pronto. Nosotros tenemos que estar conscientes de qué tipo de país queremos llegar a tener, qué queremos lograr. Entonces tenemos que tener esa visión desde, digamos, del sector público, de que si queremos hacer un impacto, tiene que ocurrir por tratar de comunicarnos con otros sectores, con la investigación, conocer mucho más las necesidades del paciente y vincularnos. Esa es la idea para proponer soluciones efectivas. Sí, más teniendo en cuenta que según lo que se proyecta el 2050, la cantidad de personas con Alzheimer o algún tipo de demencia se va a triplicar. Y todavía estamos masticando las consecuencias de la pandemia, porque la pandemia atacó muy duro a los abuelitos que se quedaron solos, encerrados, se deprimieron, y eso gatilló una serie también de patologías que todavía el mundo la está cuantificando. Los adultos mayores fueron los que más se asustaron con el coronavirus. Recuerda que las primeras informaciones, los que más se morían, hipotéticamente, los primeros meses de esto, eran los adultos mayores. Entonces ellos también han pasado un nivel de estrés importante. Hay que pensar en nuestros adultos mayores de ahora y en los que vamos a ser adultos mayores el 2050, si es que llegamos a esa fecha, pero que va a ser el triple de problemas que si no empezamos a ponernos de acuerdo como sociedad ahora para tratar de remediarnos, esta situación solamente, Claudia, va a ir empeorando. Sí, claro. O sea, tenemos un factor tremendamente importante que no podemos olvidar, que es el envejecimiento. Pero, por otro lado, si nosotros nos preocupamos, digamos, o evaluar todo el proceso, digamos, que tenemos en la etapa adulta, como los estilos, no sé, el estilo de alimentación que tenemos, si hacemos ejercicio o no, todas estas actividades físicas o estilos de vida, o desde el punto de vista nutricional, todo esto van a impactar en cómo nosotros envejecemos. Por ende, es importante tratar de regularmente ir evaluando si tenemos estos factores de riesgo, poder intervenir de manera anticipada y mejorar nuestra calidad de vida. Yo creo que tú mencionaste algo súper importante. En el fondo, claro, en un futuro esto se va a ir duplicando, y la verdad que necesitamos tener investigaciones pronto que puedan ayudar, digamos, a paliar o a trazar este tipo de enfermedades. Recordemos que la expectativa de vida que tenemos en el país es alrededor de los 80 años y quizá un poquito más. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos, claro, duramos demasiado, pero eso no implica que nuestra vida saludable llegue a los 80 años. No, la gente se está enfermando alrededor de los 60 años, entonces pasa 20 años enferma y con unos costos enormes, siendo que justo desde el punto de vista económico es muy bajo los recursos que poseen los adultos mayores. Entonces los tenemos en una situación tremendamente vulnerable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las enfermedades, y tenemos que sin duda hacer una intervención pronto. Tenemos 20 años que muchas personas se están enfermando y duran enfermas 20 años. Sí. Solamente, digamos, con fármacos paliativos, pero sin una solución radical. Sí, y un cambio de paradigma también, porque en esta sociedad, la nuestra, sudamericana, occidental, como quieran llamarle, cuando uno llega a ser abuelito parece que no sirve, parece que ya no encuentra trabajo, parece que la experiencia no suma, un sinfín de cosas. Y no, yo creo que a los adultos, nuestros adultos mayores, hay que verlos como una inversión de experiencia, una inversión de conocimiento, y lo que uno aspira es que el final, la recta final de la vida también sea digna, que sea con un buen estado de salud, que sea con buenas condiciones. Claro, el gobierno o el Estado podrá ayudarlo en algunas subvenciones, pero la gente de la tercera edad o los adultos mayores tienen una experiencia valiosísima, tienen esa calma que dan las canas que necesitan sociedades como la nuestra, que hemos visto en el último tiempo, que pareciera que lo queremos hacer todo muy rápido. Entonces,
Ahí hay que también, Claudia, proyectarse, ponerlos en valor también y verlos como una inversión, no como un gasto. A mí lo que me da lata a veces es que muchas veces los vemos Sí. como que nuestros adultos mayores fueran un gasto, ¿no? Mira, yo creo que mencionas algo tremendamente importante. Nosotros en el centro, en SIGAP, si tú te das cuenta es gerontología. Te fijas que en el fondo tenemos un enfoque y envejecimiento mucho más integral, porque hay distintas aristas, distintos enfoques, el enfoque a nivel económico, social, psicológico, inclusive cultural. ¿Te fijas? Entonces, si nosotros tenemos, decimos que la gente, o sea, digamos, las personas mayores, necesitan soluciones que sean más integrales, que los aporten desde las distintas áreas, te fijas, desde el área económica, desde el área social, desde el área psicológica. Entonces, considerando, digamos, esos enfoques, nosotros podemos generar innovación, digamos, un poquito más precisa, digamos. Entonces, y eso es tremendamente importante porque finalmente la persona también, las personas mayores, si nosotros avanzamos y aumentamos su vida saludable, ellos se pueden desenvolver en cualquier rubro por muchos más años. Entonces, de repente se tiene un concepto del trabajo un poquito errado. Hay gente que le encantaría seguir trabajando, le encantaría seguir ejerciendo sus funciones. ¿Te fijas? Y tiene que ver con un tema de un amor o pasión por lo que tú haces y quieres seguir vigente. Entonces, y ahí es donde se da la importancia de poder hacer este tipo de estudios, de poder tratar de darle a las personas mayores un tiempo de vida saludable mucho mayor para que ellos puedan hacer y disfrutar. Recordemos que tienen una experiencia pero impresionante, que realmente pueden seguir aportando a nuestra sociedad y son tremendamente importantes. Y eso es algo, un paradigma que tenemos que cambiar en la sociedad. La concepción, la mala concepción de los adultos mayores es que no sé, puede llegar a ser una carga, y no es así, no es así, pueden prestar una contribución enorme al país, pero debemos ayudarlos, te fijas, debemos Sí. contribuir en que su salud pueda seguir mejor por más tiempo. Y no olvidarse que el país que somos hoy día, con todo lo malo, pero con todo lo buenísimo que tenemos, ha sido construido por ellos, que hoy día están en la parte final de su vida y eso hay que valorarlo, ponerlo en relevancia y destacarlo y cuidarlos y ayudarlos a que su vida también sea útil. Tienen mucho, mucho, mucho que aportar. Yo siempre digo lo mismo. Y están allí, y nos están esperando y nos necesitan. Claudia Carvalho, investigadora de la Universidad de Santo Tomás, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo, felicitaciones por la investigación y esperamos seguir en contacto. Que esté muy bien. Gracias a ti, Juan Carlos. Nos vemos. Muchas Chao. gracias. Que tengas un lindo fin de semana. Vamos a avanzar con la